Todos cargamos en el bolsillo una etiqueta que dice tercer mundo, y se la pegamos a lo que no entendemos. Hoy 7 extranjeros llegaron a México con esa etiqueta impresa en los ojos y la despidieron arrancada por un médico, que no cobró, una enfermera que cantó, un hospital que olía a tortillas recién hechas y a esperanza de 3 de la mañana. Acompáñanos a recorrer los pasillos donde la eficiencia se midió en abrazos, donde el cópago era una canasta de maíz y donde la vida se devolvió a quienes creían venir a salvar, pero terminaron siendo salvados. El olor a cloro y tortilla se mezclaba en el pasillo del Hospital General de Zona 33 de Limis cuando Matías Richter, ingeniero mecánico de Stuttgart, despertó con un dolor punzante en el costado derecho que lo hizo olvidar que hacía exactamente 3 días había aterrizado en México, con la certeza de que su seguro de viaje internacional lo rescataría de cualquier emergencia médica en este país que en su imaginación funcionaba con la precisión de un reloj descompuesto. Había venido a supervisar la instalación de líneas de producción en una armadora de autos y se había negado en rotundo a vacunarse contra la hepatitis A porque en Alemania solo se la aplican a los que viajan a países subdesarrollados, categoría donde incluía a México junto con Bangladesh y Mozambique, según la clasificación que había memorizado de la página del Ministerio de Salud alemán. A los 47 años, Matías llevaba 23 de matrimonio con su esposa Gisela, una pediatra que siempre le recordaba que la medicina alemana era la mejor del mundo porque funcionaba como su amado Mercedes-Benz, eficiente, limpia y sin sorpresas, y cuando el dolor lo dobló en la cama de su habitación en el Hotel Fiesta Americana de Tlalnepantla, su primer pensamiento racional fue que necesitaba un hospital privado con estándares europeos, no uno de esos centros públicos mexicanos, donde según los foros de expatriados en Reddit, los pacientes compartían habitaciones con cucarachas y los médicos llegaban tarde porque se tomaban la siesta. La recepcionista del hotel, una mujer llamada Carla, que hablaba inglés con acento de caricatura, lo vio sudar frío, mientras intentaba explicarle que su seguro solo cubría hospitales privados dentro de una red restringida que no incluía a ninguno en el Estado de México. Y cuando Matías intentó explicarle que en su país esto sería imposible porque la atención médica es un derecho universal garantizado por el Estado, ella lo miró con una mezcla de lástima y resignación que ya le era familiar a los mexicanos cuando escuchan a los extranjeros hablar de sus sistemas perfectos. Carla llamó a un taxi que lo llevó al IMSS más cercano, mientras Matías repetía mentalmente que esto era una pesadilla temporal. En cuanto pudiera llamar a su esposa, ella coordinaría su evacuación médica a Heidelberg, donde los hospitales olían a desinfectante importado, y los médicos tenían nombres como Klaus y Friedrich, que inspiraban confianza ortopédica. La entrada del hospital parecía el vestíbulo de una estación de tren de los años 70. Familias completas esperaban en bancas de plástico naranja. Niños corrían entre los pasillos mientras sus madres les ofrecían tamales de sus mantas extendidas en el piso, y un hombre vendía café de olla desde un carrito oxidado que Matías habría denunciado por violar códigos de salud en su país. La enfermera que lo recibió en Triague se llamó Yesenia, y llevaba el cabello recogido con un lápiz amarillo que usaba para anotar sus síntomas en una libreta de espiral que parecía comprada en una papelería de barrio. Ella asintió mientras le tomaba la presión con un aparato digital que chirriaba como su abuela cuando dormía en el sillón. Matías esperó 47 minutos que le parecieron 4 horas mientras observaba cómo los médicos saludaban a los pacientes con abrazos y preguntaban por sus familias, un protocolo que en su hospital de Stuttgart habría sido motivo de despido por falta de profesionalismo. Cuando por fin lo llamaron, el doctor Hernández, un hombre de bigote canoso y ojos cansados que parecía haber nacido con el mandil blanco puesto, le palpó el abdomen mientras le contaba que su hija estaba aplicando la misma residencia en Viena que Matías había hecho hace 25 años, y que por eso sabía que los alemanes preferían la eficiencia al contacto humano. La ecografía reveló una apendicitis aguda que requería cirugía inmediata, y cuando Matías preguntó por el cirujano de guardia, la doctora Hernández le sonrió mientras le explicaba que el especialista estaba en otro piso operando a un niño de 6 años que se había tragado una moneda de 10 pesos, pero que llegaría en cuanto terminara porque en este hospital los médicos no van a casa hasta que el último paciente está estable. Matías recordó la última vez que su esposa había trabajado turno de noche en Stuttgart, y cómo se quejaba de que los médicos salían corriendo a las 5 en punto porque sus convenios laborales prohibían horas extras, y mientras le colocaban el suero de cloruro de sodio en un brazo que aún tenía la piel bronceada por el sol mexicano, escuchó a una enfermera llamada Lucía cantar Cielito Lindo,
mientras cambiaba las sábanas de la cama de al lado donde descansaba un anciano que había venido caminando desde su pueblo a 3 horas porque el dolor de riñón lo despertaba cada madrugada desde que su esposa murió y ya no tenía quien le preparara el té de manzanilla que antes lo mantenía estable. La anestesióloga fue la doctora Mendoza, una mujer que había estudiado en Harvard pero que regresó a México porque su padre le dijo que los sueños americanos no incluyen abrazar a tus pacientes cuando lloran de miedo, y mientras Matías contaba hasta 10 antes de perder la conciencia, escuchó cómo el equipo quirúrgico reía mientras contaban chistes de gallegos que en Alemania serían considerados políticamente incorrectos. Despertó en una habitación compartida con 4 camas más, donde un señor llamado Don Nacho le ofreció un pedazo de pan dulce, que su esposa había horneado en casa, porque en este hospital la familia es parte del tratamiento y las visitas duran todo el día, algo que Matías habría considerado una invasión de la privacidad del paciente en su país donde los horarios de visita son de 2 horas y los niños menores de 12 años están prohibidos por razones de higiene. Los 3 días siguientes fueron una masterclass en medicina improvisada que habría hecho llorar a su esposa de impotencia. Los enfermeros compartían termos de café entre ellos porque la cafetería cerraba a las 6, los médicos revisaban pacientes mientras sostenían bebés de otros familiares, porque en este lugar nadie está solo, y una tarde, cuando Matías intentó duchar solo porque sentía que estaba haciendo una carga, apareció una auxiliar llamada Rosario que lo abrazó mientras le decía que aquí nadie se baña solo porque el agua caliente es un lujo compartido y los mexicanos no saben de privacidad cuando se trata de cuidar al prójimo. Su esposa Gisela lo llamó por videollamación horrorizada cuando vio que compartía habitación con un campesino que roncaba como tractor y cuyos nietos jugaban lotería en el piso mientras esperaban que su abuelo se recuperara de una cirugía de vesícula, pero Matías encontraba una paz extraña en ese caos organizado donde los médicos conocían el nombre de los nietos de sus pacientes y las enfermeras lloraban cuando alguien recibía el alta porque habían compartido sus historias de vida entre cambios de suero y aplicaciones de antibióticos que aquí vienen en bolsas genéricas, pero que funcionan igual que las de marca. El día del alta, el doctor Hernández se sentó en su cama mientras le explicaba que la cirugía había sido un éxito, pero que lo verdaderamente importante era que Matías había aprendido que la medicina mexicana no es primitiva, sino primaria, que aquí se cura con comunidad lo que en otros países se trata con terapia individual, y cuando Matías le preguntó cómo agradecerle, el médico le sonrió mientras le mostraba una foto de su hija en Viena, diciendo que el mejor pago sería que cuando regresara a Alemania contara que en México los hospitales públicos no son agujeros negros, sino estrellas que brillan con la luz de miles de familias que hacen cola desde las 4 de la mañana, prefieren esperar horas a endeudarse por décadas. Matías lloró por primera vez desde que su madre murió cuando la enfermera Yesenia lo abrazó en la puerta de salida mientras le colocaba en el pecho una estampita de la Virgen de Guadalupe que ella misma había traído de su pueblo, porque los mexicanos sabían que los milagros vienen en forma de vecinos que traen tamales cuando estás enfermo, y médicos que se quedan horas extras sin pago porque sus padres les enseñaron que la verdadera riqueza se mide en abrazos dados, no en euros ahorrados. Regresó a Stuttgart con una cicatriz que medía exactamente 7,5 cm pero con una historia que medía 7,000 kilómetros de diferencia cultural, mientras sus colegas alemanes se jactaban de sus sistemas automatizados donde los pacientes son números de seguro social. Matías contaba en las cenas de empresa cómo en México los médicos lloran cuando mueren sus pacientes y las familias llevan tamales a los quirófanos porque aquí la medicina no es un servicio sino un acto de fe colectiva donde el copago es una despensa de regalo y la factura final es un abrazo colectiva, que cualquier antibiótico importado. Escuela, no. A su esposa Gisela, la pediatra que creía saber todo sobre sistemas de salud terminó organizando un intercambio de médicos alemanes con el IMSS, porque Matías le había enseñado que hay eficiencia que mide tiempo de espera y hay eficiencia que mide lágrimas de gratitud, y que a veces el país que consideras de tercer mundo te muestra que el primer mundo perdió la humanidad cuando empezó a tratar la salud como una industria, y no como una comunidad que se sostiene con pan dulce compartido y cafeteras comunitarias que nunca se apagan porque aquí nadie se cura solo, todos nos curamos juntos, todos nos curamos vetero. El olor a tierra mojada de Oaxaca me entró por la nariz antes que el llanto me quebró. Yo venía de Tokio donde los hospitales huelen a cloro recién esterilizado y a silencio pagado por seguros millonarios, y aquí en el corredor de la clínica de San Bartolo Coyotepec, el aire traía notas de barro, café de olla y un dejo de mezcal.
que se filtraba desde el puesto de la esquina. Llevaba puesto el uniforme beige que me dieron en recepción, 2 tallas grande, y aún así sentía que la tela me apretaba la garganta. En mi maleta de mano, aún sin abrir, viajaba mi credencial de la Universidad de Kioto, mi PIN de enfermera certificada en neonatología. Pensaba que vendría a enseñar. A los 10 minutos ya estaba de rodillas llorando frente a una partera zapoteca que me explicaba que aquí los bebés nacen con música, con mezquite humeando y con el corazón de la comunidad latiendo al compás de los tambores. Había nacido en Osaka, hija única de un ingeniero de Toyota y de una profesora de Ikebana que me enseñó que la perfección se mide en ángulos de 45 grados y en silencios que no interrumpen la eficiencia. Mi infancia fue un cronograma. Clases de piano a las 4, tutor de inglés a los 18 ya entraba a la escuela de enfermería con promedio perfecto, y a los 25 dirigía la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de Kioto, donde cada incubadora valía $500,000 y cada bebé estaba conectado a 6 monitores que traducían la vida en números verdes. Allá, la ternura se distribuía en dosis calculadas. 2 minutos de piel con piel si la madre lo solicitaba con 3 días de anticipación y si el seguro lo autorizaba. Yo me jactaba de no haber perdido un solo paciente en 5 años, aunque nunca supe el nombre de las madres. Eran habitación 304, cama 12, caso 78. Cuando la OMS me ofreció venir a Oaxaca a capacitar a parteras rurales en técnicas de reanimación neonatal, acepté sin dudar. Iba a exportar eficiencia, a instalar protocolos, a salvar a México de sí mismo. El avión tocó tierra a mediodía, pero el calor me golpeó como un guante de boxeo recién sacado del fuego. En la manga de desembarque ya olía a chile pasilla y a diésel, y los empleados de migración reían tan fuerte que sus carcajadas rebotaban en el techo de lámina. Bienvenida, Sensei, me dijo el oficial mientras sellaba mi pasaporte con una calcomanía de Frida Kahlo que dejó un resto de pegamento en la página. Esa primera burla me confirmó lo que venía a pensar. Caos. Afuera un taxi Volkswagen de los años 70, me esperaba con las puertas oxidadas y un Cristo de madera colgado del retrovisor que se tambaleaba a cada bache. El chofer don Aurelio puso a Pedro Infante a todo volumen y me advirtió que el viaje a Coyotepec duraría lo que Dios quiera. Duró 2 horas y media entre baches, topes, vacas sueltas y un control militar donde me ofrecieron tamales de elote que olían a azúcar quemada. Yo iba cronometrando cada minuto de retraso, imaginando que en Tokio ya estarían armando mi expediente de negligencia por no presentarme a tiempo. Cuando por fin llegué, la clínica era un edificio de adobe de un solo piso con un jardín de bugambilias y un letrero pintado a mano que decía Salud Excomuniada. El director, el doctor Moisés, me recibió con un abrazo que me olió a sudor y a hierba buena, y antes de que pudiera protestar ya me había colgado del cuello una cruz de barro cocido. Aquí curamos con 3 cosas: manos, maíz y música, me susurró al oído, y yo sonreí por educación mientras mi cerebro traducía improvisación. La primera escena que me rompió el alma fue la que menos esperaba. Era mi segundo día y habían avisado de una emergencia, una madre triaje embarazada de gemelos con preeclampsia severa. En Tokio habrían movilizado a 3 médicos, una anestesióloga y 2 incubadoras de última generación. Aquí llegó una camioneta Nissan sin aire acondicionado, conducida por el tío de la paciente trasero sobre petates de plástico. La partera doña Felicitas me pidió que llevara el estuche de baterías, para que me miró con lástima y me llevó a la sala de partos que era en realidad una cocina comunitaria, metales de barro al fuego, agua hirviendo en ollas de cobre y un olor a epazote que me transportó a la infancia de mi abuela. Mientras yo buscaba cables y válvulas, doña Felicitas colocó a la madre en una hamaca de enequén, le cantó en zapoteco y le pidió a las vecinas que trajeran sus rebozos. Las mujeres se formaron en círculo cada una con su hijo en brazos, y empezaron a cantar un canto que parecía precolombino. Yo con mi estetoscopio digital no encontraba frecuencia cardíaca. El aparato se había quedado sin señal. Entonces doña Felicitas me tomó la mano, la posó sobre el vientre de la paciente y me dijo: aquí se siente, no se mide. Sentí los latidos como si fueran míos, y por primera vez en 15 años dejar de ver números me dio vértigo. Nacieron 2 niñas, una de 2 kilos y otra de 1,7 kilos. No había incubadoras, pero había 7 rebozos tejidos a mano que las envolvieron como capullos y las abuelas las acunaron al ritmo de un son ismeño que hacía temblar el suelo de tierra. Cuando las recién nacidas lloraron, las mujeres rieron y lloraron con ellas,
y yo me di cuenta de que estaba llorando también sin saber cuándo había empezado. La segunda escena fue el quiebre pequeño que abrió grietas en mi arrogancia. Al día siguiente llegó una enfermera japonesa de la Ciudad de México, Aki, que trabajaba en el Hospital Infantil de Tacubaya, venía de vacaciones y se ofreció como voluntaria. Al verme me habló en rápido japonés. ¿Qué haces aquí, senpai? Esto no es Kioto. Le respondí que estaba capacitando, pero mi voz tembló. Aquí me llevó a su casa, una casita de adobe con techo de lámina, y me sirvió té de hierba buena con pan de yema oaxaqueño. Mientras tomábamos me confesó que ella también llegó creyendo que iba a sufrir, y que un día un indígena le enseñó que la salud empieza cuando la comunidad decide que nadie se queda atrás. Aquí no hay seguros, pero hay comida para todos, me dijo, y me mostró su WhatsApp, 100 chats de vecinos que avisan cuando hay un parto, un accidente, un niño con fiebre. Me mostró una foto de su hija, nacida en esa clínica, envuelta en un rebozo que le regalaron 5 mujeres que ni la conocían. En Japón me hubiera endeudado 20 años por una cesárea, aquí me dieron una hija y 7 abuelas, concluyó. Esa noche no pude dormir. Por la ventana entraba el sonido de un tambor que marcaba el ritmo de una fiesta patronal, y cada golpe resonaba en mi pecho como una pregunta. ¿Cuánta tecnología necesita un corazón para latir? La tercera escena fue la crisis que me hizo tocar fondo. Una semana después llegó un llamado a las 3 de la madrugada. Un parto prematuro de 28 semanas, bebé de 900 gramos, sin ambulancia disponible. En Tokio habrían activado un helicóptero. Aquí llegó una pickup Nissan modelo 92 con el padre manejando y la madre sangrando en la caja. El bebé nació en el camino azul sin respiración. Corrimos a la clínica con él en brazos, pero el equipo de reanimación no funcionaba. La batería del monitor estaba muerta. Yo grité órdenes en japonés, nadie me entendió. Entonces doña Felicitas me detuvo, me agarró los hombros y me gritó: «Respira, niña, respira». Me sentó en el suelo de tierra, me puso al bebé sobre el pecho, y me dijo que cantara. Empecé a tararear una canción de cuna que mi abuela cantaba en Osaka, una melodía que olía a arroz recién cocido. Las vecinas se reunieron, encendieron veladoras de coquito y empezaron a rezar en zapoteco. Yo seguí cantando, y de pronto sentí un latido diminuto contra mi piel, como una mariposa atrapada. El bebé tomó aire, lloró débilmente, y se quedó dormido sobre mi corazón. No hubo incubadora, pero había 7 veladoras que mantuvieron la temperatura, y una tía que se quedó despierta toda la noche moviendo un abanico de palma para que el aire no se estancara. Cuando amaneció el sol entró por la ventana de cartón y me iluminó las manos. Tenía la piel curtida por el barro, y por primera vez no la reconocí como la de una enfermera japonesa, sino como la de una mujer que había traído tecnología y se llevaba magia. La cuarta escena fue la revelación que me desgarró el prejuicio definitivamente. Al mes llegó un email de Kioto. Me ofrecían regresar como jefa de la nueva unidad de alta tecnología, con sueldo triple y laboratorio propio. Tenía 24 horas para decidir. Salí a caminar por el pueblo, y cada paso era un debate. ¿Dejaría la eficiencia por el caos? En la plaza, un grupo de mujeres preparaba tamales para la fiesta del bebé que habíamos salvado. Me vieron, me abrazaron y me sentaron en una banca de madera. Doña Felicitas me dio un rebozo tejido por su bisabuela y me dijo: «Este lienzo aguantó lágrimas de 5 generaciones. Tú también puedes dejar las tuyas». Entonces me contó que ella había perdido a su primer hijo en un hospital de la capital porque no había dinero para la incubadora, y que desde entonces juró que ninguna madre lloraría sola. La tecnología que tú traes es bienvenida, pero el calor que tú ya tienes es el que guarda la vida, concluyó. En ese momento escuché llorar al bebé que habíamos resucitado. Su madre lo acunaba mientras le cantaba la misma canción que yo había tarareado. Me levanté, fui hacia ellos y le pedí que me dejara cargarlo. Lo tomé en brazos, sentí su respiración regular contra mi pecho, y supe que mi decisión estaba tomada. Respondí al email: «Gracias, pero aquí hay una incubadora hecha de brazos que necesita mi voz». La quinta escena fue la transformación que me devolvió a mí misma, pero otra. Decidí quedarme 6 meses más, pero ya no como capacitadora, como aprendiz. Aquí me ayudó a traducir protocolos japoneses a zapoteco, y juntas creamos un manual de reanimación que combinaba masaje cardíaco con cantos de cuna. Doña Felicitas me enseñó a tejer rebozos, y yo le enseñé a usar un monitor portátil que funcionaba con baterías solares. Cada nacimiento se volvió una ceremonia. La madre elegía la canción, la comunidad elegía el rebozo, y yo elegía el momento en que el bebé pasaba de las manos de la partera a las manos de la abuela. Un día llegó una periodista de Tokio que había oído hablar de la enfermera japonesa,
que lloraba en Oaxaca. Me entrevistó durante 3 horas, y cuando me preguntó qué me había cambiado, le respondí: en Japón mido la vida en latidos por minuto, aquí la mido en abrazos por hora. El reportaje salió en la página principal del periódico Asahi, y mi antiguo hospital me ofreció un puesto de asesora en humanización. Acepté, pero con una condición: que el primer convenio fuera con la clínica de Coyotepec, para que nuestras incubadoras tengan canciones de cuna preinstaladas. Cuando por fin regresé a Kioto, meses después, mi maleta ya no traía baterías, traía 7 rebozos, un tambor de aro de madera y un frasco de tierra de Oaxaca que olía a café y a vida. En el aeropuerto de Narita, mis ex colegas me esperaban con pancartas de bienvenida, pero cuando me vieron se quedaron callados. Llevaba el cabello trenzado con hilos de cotón rojo, una blusa bordada de flores de cempasúchil y los ojos hinchados de llorar. Les conté que había aprendido que un bebé de 900 gramos puede sobrevivir sin incubadora si tiene 7 abuelas, que la eficiencia fría mata si no se calienta con comunidad, y que el verdadero seguro de salud se llama nadie se queda atrás. Algunos me miraron con lástima, otros con curiosidad. Les invité a visitarme. Vengan conmigo, les mostraré un hospital que huele a tortillas y a tambores, donde la tecnología se mide en latidos compartidos. 2 ya han comprado boleto. Y yo, mientras escribo estas líneas desde la cocina de mi departamento de Kioto, tengo en el microondas un tamal de elote que me envió doña Felicitas por 12L, con una nota para que no olvides que aquí hay una incubadora hecha de brazos que espera tu voz. Cada bocado sabe a llanto, a comunidad y a vida que regresa. Llegué a Tijuana creyendo que mi póliza de Blue Cross me bastaría para cualquier cosa que este país pudiera tirarme encima. Me llamo Richard Brennan, tengo 43 años, soy oncólogo en el 1500 Anderson de Houston, y había pronunciado la palabra cáncer más de 10,000 veces sin imaginar que un día sería yo quien la escuchara desde el otro lado del mostrador de recepción. Había volado a Baja California para dictar un curso de inmunoterapia en la Universidad Xochicalco, porque en mi cabeza la frontera era un laboratorio de ideas baratas donde los gringos veníamos a enseñar, no a aprender. Cuando me dolió el pecho por primera vez pensé que era reflujo, años de café Starbucks y sándwiches de pastrami en la sala de tumores. Al segundo episodio, ya con la respiración corta, recordé mis propias palabras a los residentes: cuando un fumador de 20 años presenta dolor pleurítico, piensa en mesotelioma. Fumé Marlboro desde los 15 hasta los 35. Mi padre, jubilado de Exxon, murió de adenocarcinoma de pulmón en el Methodist Hospital de Houston, la misma habitación 814 donde yo había firmado tantos certificados de defunción. Me hice la tomografía en una clínica privada de Playas de Tijuana, porque la máquina del hospital americano al otro lado de la línea tenía lista de espera de 3 semanas, y yo, doctor que salvaba vidas, no estaba dispuesto a esperar. El radiólogo, un chicano que había estudiado en Stanford, me miró con la misma lástima que yo le pongo a mis pacientes cuando sé que el tumor ya ganó. Doctor, Brennan tiene un masa de 6/5 en el lóbulo superior derecho, con derrame pleural. En ese momento mi cerebro gringo hizo lo que sabía hacer, buscó la mejor opción pagando. Llamé al Methodist, al 1500 Anderson, al Texas Children's. Todos me daban cita en 6 semanas, porque mi seguro internacional Premium requería preautorización que venía de Cincinnati en 3 días hábiles. 6 semanas para un cáncer que podía duplicar tamaño en 20 días. Me dio risa amarga. Yo, que operaba en salas con robots Da Vinci, ahora era un número de afiliado en espera. En el estacionamiento de la clínica, un hombre vendía elotes desde una carreta y el olor a maíz asado me recordó que llevaba 24 horas sin comer. Me bajé la mascarilla 99, porque aquí no había protocolo de neutropenia, y me dio igual. Si ya tenía cáncer, ¿qué más daba una bacteria? Fue entonces cuando apareció la doctora Valdés, subdirectora del Hospital General de Tijuana, que cursaba su rotación de administración en la clínica privada para aprender eficiencia de los gringos. Me reconoció de una conferencia en San Diego donde yo había dicho, textual: los hospitales públicos mexicanos son buenos para apendicitis, no para oncología. Con una sonrisa que me sabía a reproche me dijo: doctor, si quiere tratarse rápido, venga con nosotros. El Seguro Popular cubre neumonectomía sin copago. Si es residente temporal, le expliqué que mi visa era de trabajo, que ganaba $400,000 al año y que podía pagar un hospital 5 estrellas en La Joya. Ella respondió: puede pagar, pero no puede esperar. Además, aquí los copagos los hace la comunidad, no la cuenta bancaria. Me dio una hoja impresa con la dirección del EGST y me juró que en 24 horas tendría biopsia PET y junta de tumor. Me subí al Uber,
Y el conductor, un señor que había sido enfermero en el INSABI, me dijo: «Mire, doctor, los mexicanos no curamos con dinero, curamos con gente. Si quiere vivir acompañado, quédese acá». Entrar al GSSD fue como penetrar en una dimensión donde el tiempo se mide en tamales que llegan envueltos en servilletas de tela. La entrada olía a jabón sote y a cloro mezclado con vapor de maíz. En la sala de espera, un televisor de tubo mostraba el programa Hoy, mientras una familia completa, abuela con bastón, padre con guayabera, 3 niños y una perra chihuahua escondida en una mochila, compartía una olla de frijol. Me registré con mi pasaporte y la recepcionista, una chica de 20 años con uñas pintadas de bandera mexicana, me pidió que firmara un formato donde decía que si fallecía donaría lo que quedara a la investigación oncológica del hospital. Firmé sin leer. Era la primera vez que mi firma valía más mi muerte que mi dinero. Me dieron una pulsera amarilla de cáncer nuevo y me enviaron al segundo piso por las escaleras porque el elevador servía para camillas. Al subir, vi una enfermera cargando un bebé con quimioterapia colgando de un gancho hecho con un palo de escoba pintado de azul. El niño reía mientras ella cantaba Los pollitos. En ese momento recordé que en Houston teníamos bombas de infusión de última generación que cuestan $8,000, pero ninguna incluía una canción. La doctora Valdés me recibió en la sala de juntas donde había 11 médicos, oncólogo, torácico, radioterapeuta, nutrióloga, trabajadora social, psicóloga, y una voluntaria que tejía gorras de quimio con lana de colores. Me mostraron la tomografía proyectada con un proyector que parecía de escuela secundaria, pero la biopsia la harían con agulla Trucor nueva porque esa no la reutilizamos. Mientras me explicaban el plan, biopsia al día siguiente, PET con fluorodesoxiglucosa, fabricada en la UNAM, quimio neoadjuvante, con carboplatino que costaba $20,000 el ciclo completo. La trabajadora social, la licenciada Ortega, me preguntó si tenía familia en México. Le dije que no, que solo venía a dar una conferencia. Entonces ella sonrió y dijo: «Pues ahora tiene una. Nosotros somos su familia extendida». Me pareció una frase de manual, hasta que salí del hospital y encontré a don Aurelio, el papá del paciente de la cama 14, esperándome con una canasta de plástico donde había 10 pollos enteros, 2 kilos de tortillas, una bolsa de frijoles y un sobre con $3,000 en billetes arrugados. «Es su copago, doctor. Aquí todos los pacientes nuevos reciben la despensa del mes, y si le sobra algo, comparta con el de la cama de al lado». Intenté rechazarlo, explicando que mi tarjeta Platinum pagaba todo. Me respondió: «Aquí no pagamos con plástico, pagamos con comida. Cuando usted se alivie nosotros celebramos con barbacoa, mientras comemos juntos». Lloré por primera vez desde el diagnóstico, no por miedo, sino porque en mi país el copago es un deducible que sube cada año y aquí era una canasta que olía a cilantro y a solidaridad. La biopsia me la hizo el doctor Sánchez, un patólogo que había hecho su posgrado en Mayo Clinic, pero regresó porque allá miraba células, acá miraba personas. Mientras me clavaba la aguja en el pulmón, me contó que su hermana vendía tamales frente al hospital para pagar los estudios de su sobrina, y que cuando ella tuvo cáncer de mama, la comunidad reunió tanto maíz que pudieron hacer ollas durante 6 meses y venderlas para costear la radioterapia. «El tumor no sabe de dólares, doctor, solo de apoyo», dijo mientras extraía 4 cilindros de tejido que manchaban el guante de látex como confeti rojo. Al salir, la enfermera Lucía me puso una curita con estampita de la Virgen y me advirtió: «No se va que solo en el hotel, venga a la sala de espera. Allá hay sillones donde duermen los familiares. Duerma usted también, así se entrena el cuerpo a no tenerle miedo a la noche». Pasé la noche en esa sala con 20 personas más. A las 2 de la mañana, la esposa del paciente de cáncer de páncreas me ofreció atole de arroz que llevaba en un termo de agua de Jamaica. A las 4, el hijo del paciente de Joaquín compartió conmigo su manta de tigre porque el aire acondicionado se había roto, y nadie quería quejarse porque el técnico también tiene familia. Los resultados llegaron en un sobre café sellado con cinta adhesiva marca Don Emilio. Adenocarcinoma epidermoide, estadio 3A, posible resección si responde a quimio. El doctor Hernández, el torácico, me dibujó el pulmón en una servilleta de papel de estraza y me explicó que me quitarían el lóbulo superior con una incisión lateral, pero que antes necesitaba perder el tumor un 30%. Aquí no usamos robot, usamos manos. Mis manos han operado en garajes durante el sismo, en cocinas durante el huracán.
Le juro que mis dedos conocen tu tumor más que cualquier Da Vinci. La junta de tumor duró 30 minutos, no porque fueran rápidos, sino porque ya habían decidido antes de entrar. La comunidad había votado que me operaran aquí, no en Houston. Cuando quise protestar, la psicóloga, la doctora Nava, me mostró un grupo de WhatsApp llamado Richard Lovence, donde 200 personas, desde la señora que vende lotería hasta el residente de anestesia, habían pactado turnarse para acompañarme a las sesiones de quimio. Me uní al grupo y mi teléfono explotó de stickers de Águilas del América y GIFs de Si se puede. La primera quimio fue en el área de Day Hospital, una sala compartida con 17 camillas separadas por cortinas de plástico de colores. Llegué con mi mochila North Face llena de snacks orgánicos importados, salí con una bolsa de plástico de Soriana llena de regalos, una cobija tejida por la abuela de la paciente de cáncer de ovario, un cuadringentésimo de villancicos de Pedro Infante porque la música mexicana mata células malas, y un libro de recetas de pozole que la nutrióloga me dio para que reconstruyera con maíz lo que el cisplatino destruyera. Durante la infusión, que duró 6 horas porque el sistema de bombas era manual, y había que ajustar cada gotero, los familiares compartían almuerzos, un señor trajo birria en Tupperware de Hello Kitty, otro traía tamales de chipil que su esposa había hecho en el pueblo y envuelto en toallas para que no se enfriaran. A mitad del tratamiento, me bajaron al laboratorio porque el contador de glóbulos blancos se había ido a 4000. El bioquímico me dijo, no se preocupe, aquí bajamos todos y subimos todos, es como el peso del dólar, pero al revés. Me dieron 2 transfusiones de sangre que venían de estudiantes de medicina que donaban para pagar su colegiatura, en las bolsas venía una etiqueta con el nombre del donante y un mensaje. Ánimo doctor, mi sangre ya sabe de cerveza y de tacos, va a combatir tu cáncer con sabor. A la tercera semana perdí el cabello. En Houston me hubieran ofrecido pelucas de cabello humano importado. Aquí la voluntaria me tejió un gorro de lana azul con la forma del estado de Texas y me dijo, así lleva su tierra en la cabeza mientras su cabeza vive en la nuestra. El día que me raparon, el barbero del hospital, un exmarino que cobraba 15 pesos, me cantó, volver, volver mientras la hoja pasaba por mi cráneo. Cuando terminó me dio la navaja y me dijo, guárdela doctor, cuando crezca de nuevo el cabello, regrese y me la devuelve. Así sabremos que ganó. Guardé la navaja en mi bolsillo y lloré de nuevo, esta vez porque comprendí que mi identidad de galeno impecable se estaba desvaneciendo como la espuma del jabón Sote. La tomografía de control mostró que el tumor había bajado un 40%. El doctor Hernández me citó a las 7 de la mañana para decirme que ya podía operar. La cirugía sería en 3 días porque el quirófano 3 se desocupa cuando se va el niño de la quemadura. No hubo lista de espera de meses, no hubo coordinadora de seguros, solo una nota escrita a mano en mi expediente que decía, Richard, miércoles 6 de la mañana, trae tu coraje y tu alma, nosotros traemos las manos. La noche previa, la comunidad organizó una velada de rezos en el patio del hospital. Había pastor evangélico, padre católico, bruja de Veracruz que soplaba humo de copal, y hasta un yogui hindú que había venido a aprender medicina tradicional mexicana. Todos pusieron sus manos sobre mi pecho y dijeron la misma frase en distintos idiomas, que la vida regrese al que trae vida a otros. Nunca había sentido tanto calor humano. En mi iglesia de Houston la gente se da la paz con un apretón de manos distante. Aquí me abrazaron hasta que escuché crujir mis costillas rotas de miedo. Operaron durante 6 horas, me sacaron el lóbulo superior derecho, y me dejaron un tubo de drenaje que salía como cola de diablito. Desperté en la UCI, compartida con 5 camas más. El ventilador no era de última generación, pero la enfermera Lucía me cantaba Amor Eterno, mientras ajustaba la oxigenoterapia. A las 12 horas, ya extubado, me sentaron en una silla de ruedas y me llevaron al pasillo donde don Aurelio me esperaba con una olla de pozole rojo que habían guisado sus hijas desde las 4 de la mañana. Es su primera comida sin tumor, doctor. Cómalo despacio, que cada maíz es una célula buena que va a ocupar el lugar de la mala que se fue. Comí 2 platos mientras otros pacientes pasaban en camilla y me felicitaban como si hubiera ganado el Super Bowl. En Houston me hubieran dado caldo de pollo desgrasado y gelatina sin sabor. Aquí me dieron pozole con toda la grasa del mundo porque la grasa cura las heridas del alma. Al 4.º día caminé por el pasillo con el tubo de drenaje colgando como medalla de guerra. La enfermera me dijo que cada vuelta valía 100 pesos de cooperacha, que los familiares iban dejando en una lata de galletas para comprar más sueros, cuando se acabaran. Di 100 vueltas, pagué con billetes que me habían regalado y con algunos dólares que guardaba por si necesitaba sobornar a la muerte.
Al salir, la trabajadora social me entregó la cuenta, 0 pesos. El seguro popular cubría todo, pero la comunidad había dejado una despensa de egreso, 10 kilos de arroz, 5 de frijol, aceite, sal, azúcar, café, y un sobre con 10,000 pesos que habían recolectado vendiendo tamales los fines de semana. Me dieron también una libreta donde cada paciente había escrito un consejo: tome té de orégano, ríase hasta toser, llore cuando le den ganas, pero llore con alguien. Leí cada página en el avión de regreso a Houston y lloré otra vez, esta vez sin pudor, porque comprendí que había llegado a México a enseñar oncología y me llevé una maestría de humanidad. En el 1550 Anderson, mis colegas no entendían cómo había sobrevivido con tanta tecnología deficiente. Les mostré la cicatriz de 20 centímetros que parece mapa de carretera y les conté que en lugar de robot Da Vinci, habían manos que conocían mi cuerpo como su propio pueblo. Mi jefe me ofreció un puesto de jefe de cirugía con sueldo de $500,000. Renuncié y abrí una fundación para traer residentes estadounidenses a rotar en hospitales públicos mexicanos. Cada año envío a 10 jóvenes con la misma arrogancia que yo tenía. Mi esposa, que había llorado pensando que me moriría en un hospitalillo de tercer mundo, ahora organiza ferias de despensas en Houston, donde los vecinos mexicanos enseñan a los tejanos que el copago puede ser una canasta de maíz si se llena con corazón. Y cuando me preguntan cuál es la diferencia entre medicina en Estados Unidos y México, respondo: allá el tratamiento cuesta lo que mides en dólares, aquí cuesta lo que mides en abrazos. Y los abrazos, señores, no entran en la factura de la vida. El olor a desinfectante me recordaba a mi infancia en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, pero aquí en Mérida el hedor se mezclaba con humo de copal y el dulzor penetrante de las marquesitas que vendían en la entrada. Tiempo suficiente para dictar un taller sobre trasplantes pediátricos en la Universidad Autónoma y regresar a mi vida de oro en Palermo, Soho, donde mi consulta privada cobraba 20,000 pesos argentinos por hora, y donde mis pacientes eran hijos de ministros que llegaban en Audi blindados. Llevaba en la cartera mi pasaporte diplomático, mi credencial de trasplantadora infantil número 1 de Argentina, y una carta de mi jefe en el hospital italiano que decía que México necesitaba mi experiencia porque allá los niños morían esperando órganos en listas que parecen filas de autobús. En mi cabeza, México era un país hermoso pero atrasado, donde la medicina se practicaba con buena fe y mala técnica, y yo venía a enseñarles a ser eficientes como nosotros, que en Buenos Aires habíamos reducido la mortalidad post-trasplante al 4%, con protocolos que escribí yo misma y que Harvard había fotocopiado como modelo. Mi madre me había llorado en el aeropuerto de Ezeiza diciendo que por qué me iba a tierra de narcos y corrupción, y yo le había respondido que era solo por una semana, y que además yo no era cualquiera, era la doctora Lucía Ferrari, la que había puesto el primer programa de trasplante cardíaco pediátrico del Cono Sur, la que aparecía en la revista Caras con Valentino Roca B. Couture, y la que rechazaba propuestas de Miami porque en Buenos Aires teníamos el Teatro Colón y el mejor Malbec del mundo. El avión me dejó en Cancún a las 2 de la tarde, y el calor me golpeó como una toalla mojada recién sacada de un sauna finlandés. En la fila de migración los alemanes sudaban en sus mochilas de trekking y los mexicanos reían tan fuerte que sus carcajadas parecían música de banda norteña que se filtraba por los altavoces. El oficial me selló el pasaporte con una calcomanía de un chacmul maya, y me dijo bienvenida doctora con un acento que me sonó a Cantinflas, y que en mi cabrera de porteña educada en el Liceo francés traduje como subdesarrollo. Afuera me esperaba un chofer del gobierno estatal con un cartón donde decía doctora con un acento que me sonó a Cantinflas, y que en mi cabrera de porteña educada en el Liceo francés tradujeda 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 en el Ferrari y un logo de la Secretaría de Salud que parecía impreso en una impresora de... El coche era un Tsuru 2005 sin aire acondicionado, y el chofer don Aurelio me explicó que el viaje a Mérida duraría 4 horas porque había topes cada 100 metros para que los mayas no murieran atropellados cuando cruzaban las carreteras con sus ovejas. En Buenos Aires yo tomaba taxis negros, con chofer uniformado que abrían la puerta con guantes blancos, y aquí don Aurelio llevaba una camisa de Texcoco desgastada, y me ofreció un plátano macho que sacó de una bolsa de plástico mientras me contaba que su hija quería estudiar medicina pero que los exámenes de admisión eran difíciles privados. Yo asentí con la cabeza mientras mi cerebro traducía: pobreza, subdesarrollo,
Gente buena pero sin recursos. Llegamos a Mérida de noche y el hotel era un boutique colonial con paredes de piedra y un patio central con fuente que olía a cloro barato y a flores de ceiba. En la recepción me dieron la llave con un llavero de madera tallada que parecía artesanía de mercado. Y cuando subí a mi habitación encontré que el aire acondicionado hacía un ruido como ventilador de carnicería y que la cama tenía colcha bordada con motivos mayas que me hizo sentir que dormía en museo de antropología. Esa noche me costó dormir. El calor era insoportable, y a las 3 de la madrugada escuché un canto de gallo que me recordó que estaba en un país donde los relojes parecen decorativos y donde la vida transcurre al ritmo del maíz, y no del iPhone. A la mañana siguiente fui al hospital para reunirme con el director, y la primera imagen que encontré fue una fila de madres indígenas sentadas en el suelo con sus hijos en brazos, esperando que les dieran turno para ver al pediatra. En Buenos Aires mi consulta tenía sistema de citas online y secretarias bilingües que atendían con auriculares Bluetooth, y aquí una señora con delantal de plástico anotaba los nombres en una libreta de espiral que parecía comprada en la papelería de la esquina. El director se llamaba Dr. Salomón, y era un hombre moreno de ojos cansados que me recibió con un abrazo que me olió a sudor y a menta. Me llevó a recorrer el hospital, y la primera escena que me rompió la arrogancia fue la sala de hemodiálisis pediátrica. Había 6 máquinas de las mismas marca que usábamos en Buenos Aires, pero aquí estaban rodeadas de padres que dormían en colchonetas en el suelo, porque no tenían dinero para hospedarse en hoteles. En mi hospital, los padres dejaban a los niños con enfermeros y se iban a trabajar. Y aquí las madres cocinaban en un rincón con una estufa eléctrica que habían traído de sus casas para no gastar en la cafetería. El doctor Salomón me explicó que en Yucatán los niños con falla renal crónica morían antes de los 10 años porque no había trasplantes renales pediátricos y porque el Seguro Popular no cubría los medicamentos inmunosupresores que costaban más que el salario anual de un campesino. Yo escuchaba mientras mi cabeza traducía: subdesarrollo, falta de recursos, sistema roto, pero luego vino el primer quiebre pequeño. Una niña de 8 años llamada Itzel me agarró la mano y me preguntó si yo era la doctora que venía a salvarla porque su mamá le había dicho que los doctores de Argentina eran como santos que traían esperanza en sus batas blancas. Yo le sonreí mientras mi corazón se encogía, porque en Buenos Aires yo no era santa, era una ejecutiva de la salud que cobraba fortunas por operar hijos de políticos. La segunda escena fue la crisis que me hizo tocar fondo. 2 días después llegó una emergencia. Un niño de 3 años llamado Diego con miocardiopatía dilatada terminal que necesitaba un trasplante cardíaco urgente. En Buenos Aires habríamos movilizado a un equipo de 5 cirujanos, una ambulancia aérea y una incubadora portátil con monitores de última generación. Aquí el niño llegó en una camioneta Nissan conducida por su padre maquilador, que había perdido el trabajo porque se pasaba el día en el hospital y su patrón no aceptaba ausencias. La madre lloraba mientras me explicaba que en el Hospital General de México le habían dicho que la lista de espera era de 2 años, y que su hijo no llegaría. Yo revisé al niño y su corazón latía tan débil que se veía como un pájaro atrapado en una jaula de costillas. El doctor Salomón me miró con ojos que parecían pozos de tristeza, y me dijo que aquí los niños morían esperando porque no había donadores pediátricos y porque la ley no permitía trasplantes a menores de 10 años, si no era en la Ciudad de México. En ese momento sentí que mi arrogancia se me desmoronaba como azucarero de barro. Yo había venido a enseñar eficiencia y encontré un sistema donde la eficiencia era un lujo que costaba vidas. La tercera escena fue la revelación que me desgarró el prejuicio definitivamente. Esa misma noche, mientras yo lloraba en el patio del hotel frente a la fuente de cloro barato, llegó una señora maya llamada Doña Rosario que era la limpiadora del hospital y que me había visto llorar en la sala de máquinas. Ay, que desde entonces se pasaba las noches sin pedir permiso, y me dijo que ella había perdido a su hijo de 6 años hace 20 años porque no había dinero para el trasplante y que desde entonces se pasaba las noches rezando a los santos para que ninguna madre volviera a llorar sola. Me contó que en su pueblo los mayos creían que el alma de los niños que mueren se convierten en estrellas que cuidan a los vivos, y que por eso cada noche encendía una vela en la ventana del hospital para que los angelitos encontraran el camino de regreso. Me dio un pañuelo bordado a mano que olía a copal y me dijo que los médicos de países ricos ven enfermedades,
Pero los médicos de países pobres ven familias y que quizá yo había venido a México no para enseñar sino para aprender que la medicina empieza cuando la comunidad decide que nadie se queda atrás. En ese momento escuché un canto de coqui que parecía venir del jardín y supe que mi decisión estaba tomada. No podía irme sin intentar cambiar algo aunque fuera solo el corazón de una madre. La cuarta escena fue la transformación que me devolvió a mí misma. Pero otra, al día siguiente fui al director y le dije que me quedaba 6 meses para crear la primera unidad de trasplantes pediátricos del sureste. El doctor Salomón me miró como si le hubiera ofrecido un billete de lotería premiado y me dijo que no tenían presupuesto pero que tenían voluntad, que no tenían equipos pero que tenían madres que sabían rezar en maya y en español. Empezamos con lo único que teníamos. Escribí protocolos en español que traduje al maya yucateco para que las abuelas entendieran que un trasplante no es magia negra sino un regalo de vida. Llamé a mis colegas de Buenos Aires y les pedí que donaran equipos que estaban por vencer y que en Argentina serían desechos, pero aquí serían tesoros. En 3 semanas llegaron 3 cajas con monitores portátiles, un ecógrafo y un desfibrilador que mi hospital había reemplazado por modelos más nuevos. Los técnicos locales los recibieron como si fueran reliquias, y en una tarde de café y lágrimas logramos que funcionaran con cables que un electricista local soldó mientras su hija de 8 años le traía tamales de elote para que no se desmayara de hambre. La quinta escena fue el milagro que me hizo creer que México no es un país de tercer mundo sino un mundo de tercera oportunidad. Un mes después llegó la llamada. Un niño de 12 años en Cancún había muerto en un accidente de moto y sus padres, obreros de hotel que nunca habían salido de Quintana Roo, habían decidido donar su corazón para que otro niño viviera. El padre me dijo por teléfono que su hijo siempre había soñado con ser doctor y que quizá así cumpliría su sueño desde el cielo. En Buenos Aires habríamos movilizado un jet médico, pero aquí el corazón viajó en una ambulancia de la Cruz Roja que paró en cada pueblo para que los mayos rezaran al niño donante y le dejaran ofrendas de fruta y pan dulce. Llegó a Mérida al amanecer y cuando lo vimos latir en la caja de hielo sentimos que algo más que un órgano cruzaba la península. Cruzaba la frontera entre la muerte y la vida, entre el miedo y la esperanza, entre el primer mundo y el mundo verdadero. Operamos a Diego ese día en un quirófano que olía a cloro y a copal, donde las enfermeras cantaban en maya mientras suturaban, y donde la madre del donante esperó afuera con una vela que no se apagó en 12 horas. Cuando el corazón latió dentro del pecho de Diego, todo el hospital lloró. Médicos, madres, limpiadoras, hasta el velador que vendía café de olla en la entrada. Esa noche no dormí. En el patio del hotel encontré a doña Rosario que me abrazó mientras me decía que su hijo donante también brillaba en el cielo y que ahora tenía 2 estrellas que me cuidaban. La reflexión profunda vino meses después cuando regresé a Buenos Aires para una conferencia y mis colegas me miraron como si volviera de un planeta perdido. Les conté que en Yucatán habíamos hecho 5 trasplantes pediátricos con equipos donados, y que la mortalidad era 0 porque las madres rezaban y los médicos lloraban con los pacientes. Les expliqué que la eficiencia no se medía en tiempo de espera, sino en abrazos por nacimiento y que el verdadero seguro de salud se llamaba comunidad. Algunos me miraron con lástima, otros con envidia. Les invité a visitarnos y 2 ya han comprado boletos para aprender que un hospital puede oler a tortillas y a esperanza, y que a veces el país que consideras de tercer mundo te enseña que el primer mundo perdió la humanidad cuando empezó a tratar la salud como una industria y no como una comunidad que se sostiene. Veladoras de coquito y madres que saben que un corazón donado no es un órgano, sino una estrella que se mantiene viva con rezos y tamales compartidos. Cuando por fin regresé a Mérida para quedarme, mi maleta ya no traía protocolos, traía 7 veladoras, un rebozo tejido por doña Rosario y un frasco de tierra de Oaxaca que olía a café y a vida. En el aeropuerto de Cancún los médicos del hospital me esperaban con pancartas de bienvenida, pero cuando me vieron se quedaron callados. Llevaba el cabello trenzado con hilos de algodón rojo, una blusa bordada de flores de ceiba y los ojos hinchados de llorar. Les conté que había aprendido que un trasplante no es solo cirugía, es ceremonia, que la tecnología que salva vidas no vale nada si no se calienta con comunidad, y que el verdadero donante no es el que da el órgano sino el que da su corazón para que otro corazón lata. Hoy, cuando escribo estas líneas desde mi consulta del Hospital Público de Mérida, tengo en el escritorio una foto de Diego jugando al fútbol con el equipo de su pueblo y una nota de su madre que dice:
Gracias por enseñarnos que la medicina empieza cuando la comunidad decide que nadie se queda atrás. Cada día que llego al hospital huele a café de olla y a esperanza de 3 de la mañana, y cada nacimiento de un niño trasplantado es una estrella que brilla con la luz de miles de mayas que hacen cola desde las 4 de la mañana porque prefieren esperar horas a endeudarse por décadas y porque saben que aquí nadie celebraba. Cura solo, todos nos curamos juntos con rebozos que aguantan lágrimas de 5 generaciones y con veladoras que nunca se apagan, porque el verdadero seguro de salud se llama México y regala lo que los países ricos perdieron, la certeza de que la vida se mide en abrazos dados, no en euros ahorrados. México me enseñó que la riqueza no se mide en tecnología ni en seguros millonarios, sino en la capacidad de compartir el último tamal sin preguntar el nombre del vecino. Los países desarrollados perdieron la humanidad cuando convirtieron la salud en un número de póliza. México aún regala abrazos que curan más que cualquier antibiótico importado. Aquí la vida se devuelve con comunidad, no con copagos. Si esta historia te hizo llorar o abrazar a alguien, compártela, dale like y suscríbete para que más extranjeros descubran que el primer mundo no es quien más tiene, sino quien más da.